Bendiciones, ¿cómo estás? Bienvenido seas a la clase número 14 del módulo Reino, Poder y Gloria. Continuando con la unidad 3, Poder, Visión y Liderazgo con propósito. En la anterior lección habíamos visto epístolas de la prisión de Pablo, las cuales nos han revelado las verdades acerca de Cristo, acerca de la iglesia, y nos han presentado el rasgo del carácter de Pablo y de su ministerio. Estas cartas nos han ayudado de alguna manera a comprender la forma en que la iglesia ha madurado durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿no? En esta lección, obviamente, vamos a estudiar ahora cómo es que la iglesia empieza a madurar, ¿no? Hemos visto también cómo Pablo ha ejercido aquel poder que se le ha sido dado, pero en servicio a la visión que también él tenía, que en ningún momento ha parado su ministerio, que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar del momento que estaba él atravesando, él continuaba sirviendo, él continuaba ministrando, él continuaba preocupándose por cada uno de los lugares donde él había ido, por cada uno de los lugares donde inclusive él había mandado a alguien para que puedan ir, ¿no? En esta lección iremos viendo cómo el Espíritu Santo empieza a dar dirección, empieza a dar sabiduría a aquellos líderes que se relacionan con el ministerio, con las cosas que están dentro de la iglesia. Se establecen normas dentro de la iglesia. Se aclaran actitudes respecto a la persecución también en estos libros, ¿no?, que vamos a estudiar ahora. Cada reacción que una persona debe tener ante una situación que se presenta. Entonces, estas cosas son las que vamos a ver en esta lección. Para eso veremos la reacción al crecimiento de la iglesia. Para esto estudiaremos las cartas a Timoteo y a Tito, estos dos que eran siervos de Pablo, fieles colaboradores, aquellos que enviaban mensajes, aquellos que estaban a cargo de las iglesias, ¿no? Y que estaban haciendo su labor con mucha excelencia. Estas cartas se denominan epístolas pastorales, porque fueron escritas para alentar e instruir a estos dos hombres que de alguna manera estaban ejerciendo un pastoreo, ¿no? Estas cartas demuestran el lado práctico de la sabiduría de Pablo y revelan la forma en que aconsejó a aquellos ayudantes y les ayudó a enfrentarse a las necesidades de esa iglesia que estaba creciendo, ¿no? ¿Cuántos saben que cuando uno está en crecimiento ocurren dificultades? Por ejemplo, un niño cuando empieza a crecer le duelen las articulaciones, ¿no? Lo mismo, empiezan algunos ciertos dolores cuando uno empieza a crecer, pero Pablo en estas cartas les escribe justamente para demostrarles cómo es que ellos deberían enfrentarse a aquellos crecimientos que son necesidades. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda seguir creciendo de alguna manera. Entonces, los ministerios de Timoteo y de Tito. Timoteo. Timoteo era un joven de ascendencia judía y también gentil. Era respetado por los creyentes. Podemos ver esto en Hechos 16 del 1 al 3. Pablo lo llevó en su segundo viaje misionero y entonces él hizo muchas personas que pudieran de alguna manera convertirse. Tito. Tito fue convertido al cristianismo en Antioquía. Él, cuando surgió la controversia sobre la circuncisión, en ese momento podemos ver este respaldo en Gálatas 2 del 1 al 3.
Pablo lo llamó compañero y colaborador a Tito. La carta de Timoteo, la de Primera Timoteo, nos da instrucciones para un hombre de Dios. En sus primeros capítulos da una advertencia y una apelación personal. Siguiente da instrucciones respecto al orden de la iglesia. Luego, en Primera Timoteo 4, da un consejo especial. Posteriormente, en Primera Timoteo 5, da instrucciones sobre las relaciones en la iglesia. Y finalmente, en Segunda Timoteo 6, da encargos finales. Esta, entonces, Primera Timoteo, son instrucciones para un hombre de Dios, que Pablo escribe con mucho cariño, ya que Timoteo era uno de sus siervos, uno de aquellos que estaba a cargo también del pastoreo. Por eso se dice que estas cartas son escritas directamente al pastoreo, llena de consejos y llena de sabiduría. Las cartas de Tito, en cambio, son instrucciones para un líder de la iglesia. En los primeros capítulos da observaciones instructoras. Posteriormente, hace enseñanzas a los creyentes. Cómo enfrentarse a quien causa división, podemos ver en esta carta de Tito. Y finalmente, en Tito 3 nos da unas instrucciones finales. Ahora, Timoteo no solo tiene una carta, sino tiene dos cartas. Segunda Timoteo. Habíamos hablado de Primera Timoteo, de la carta de Tito, y ahora veremos Segunda Timoteo. Esta carta ya no se encontraba en Éfeso, como la primera carta. Cuando recibió la segunda carta que Pablo le dirigió, Timoteo probablemente había ido a Macedonia o Asia. Esto podremos ver en 2 Timoteo 4:12. También habían cambiado las circunstancias de Pablo y de nuevo estaba en la cárcel cuando escribe 2 Timoteo. Podemos ver esto en 2 Timoteo 1:8 y 2 Timoteo 2:9. 2 Timoteo es una carta de comisión de un sucesor. En sus primeros capítulos da un saludo introductorio, pero después, en los siguientes capítulos, Pablo exhorta que sean fiel al llamamiento. También se dirige a ser diligente en el trabajo que uno hace. Le alienta a que él pueda prepararse para el futuro. Confía plenamente en las escrituras, le escribe en el capítulo 3. En el capítulo 4, cumple tu ministerio. Y en el capítulo 4 también, pero a partir de versículos 9 al 22, le hace algunas peticiones personales. Esto es muy interesante, cómo estas cartas son escritas al pastoreo y te ayudan a poder ver cada situación y cómo tú reaccionar, porque ya hemos hablado antes, el ser líder es una responsabilidad que debemos llevarla con diligencia, con visión, con propósito, con base y con fundamento. Seguimos adelante. La reacción a la persecución, la primera carta de Pedro. Primera Pedro. Esta carta, ¿quién la escribe? La escribe Pedro. El autor es Pedro, uno de los 3 discípulos que estaba más estrechamente relacionado con el Señor Jesús. Recuerden que Pedro pertenecía a aquel círculo de amigos más íntimos de Jesús. Esta carta está dirigida a los creyentes en Asia, en los tiempos de prueba, en los tiempos de sufrimiento.
Es una carta que alienta a los lectores a tener esperanza, a tener una buena actitud interna. Qué interesante lo que dice aquí, una buena actitud interna. No una apariencia, sino algo que de adentro esté surgiendo para que obviamente uno pueda demostrar hacia afuera. Entonces, primera Pedro nos da un consejo para aquel que sufre. Pedro escribe así, ¿no? Él cuando empieza a escribir primera Pedro, empieza a mirar que hay algunos que sufren. Entonces escribe esta carta y dice, tenemos una esperanza viviente. Empieza declarando en la carta que tenemos una esperanza viviente, que nuestra redención es costosa, pero tenemos una posición de privilegio, tenemos un ejemplo personal, debemos tener una conducta externa, pero una actitud interna, nuestra gloria eterna. Qué interesante estos tres últimos. Hay una conducta que es externa a causa de una actitud interna, algo que por dentro se está generando, luego se muestra como una conducta y esto puede determinar si se puede mostrar o no esa gloria eterna. Nuestras conductas van a determinar aquellas actitudes que nosotros tenemos, que generamos internamente, que se convierten en una conducta. Esto va a determinar si nosotros vamos a mostrar la gloria eterna. Y Primera Pedro se encarga de hacer esta carta así como un consejo a aquel que sufre. Vamos adelante. Por último, la reacción al judaísmo. Esto vamos a ver en la carta a los hebreos. Esta carta a los hebreos se centró en mostrar a Cristo como el Supremo, en el cual su nombre es más excelente, con un sacerdocio eterno que tiene una promesa segura y que nos da un pacto eterno en un reino que es inconmovible. Es interesante aquella carta a los hebreos. Mucho para estudiar en cuanto a la carta a los hebreos. Su autor es desconocido. No se conoce la identidad exacta del autor a los hebreos, porque esta carta no menciona a un autor, ni en ninguna otra fuente confiable podemos ver quién fue el autor a los hebreos. Sin embargo, aquellos eruditos bíblicos estudiosos han sugerido que podría haber sido Pablo, o podría haber sido Bernabé, o podría haber sido Apolos, entre otros. Pero no se halla quién es el autor, ¿no? Entonces, esta carta, una vez más, es consciente para que los lectores empiecen a identificarse plenamente con Cristo. Dirigida para aquellos que leen esta carta, una reacción de identificarse. Se escribió esta carta para mostrar que Cristo es por sobre todas las cosas, que Él es el supremo, que si confiamos en Él, estamos confiando en algo eterno, en un pacto eterno, de un reino que es totalmente inconmovible. Para finalizar, les voy a dejar con este versículo bíblico que está en Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga en gran manera. Nos vemos la próxima.